Jóvenes, buenas noches, cordiales saludos. Vamos a dar inicio a la unidad temática número 2, inicio de proyectos. Esta unidad temática tiene 5 puntos, de los cuales vamos a hablar. Primer punto, identificación de los problemas. 2, selección de proyectos para su ejecución. 3, cédula de proyecto. 5 y 4, preparación y solicitud de propuestas y las prácticas que tiene que elaborar. Empecemos con la identificación. Tenemos que identificar un problema. Tiene que haber un problema para que se pueda elaborar un proyecto, para que se pueda ejecutar un proyecto. El problema es el origen, es la razón de ser de la ejecución de proyectos. Entonces, su correcta identificación permitirá una mejor administración de los proyectos. Bueno, empecemos. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Dónde usted puede identificar los problemas? Primera instancia, cuando las empresas realizan la planificación estratégica. La planificación estratégica es un plan integral que realizan las empresas en determinados periodos de tiempo para rediseñar, redefinir su rumbo, con nuevos objetivos, nuevas metas, etc. Por ejemplo, una empresa decide como meta, como plan estratégico, incrementar sus ventas. Esto traerá como consecuencia que la empresa tiene que rediseñar su tamaño de planta, tendrá que, incorporar nuevo personal con nuevas capacidades, etc. Cada uno da origen a una nueva necesidad, etc. ¿no? Luego, otro aspecto que hay que considerar son las operaciones de negocio normales. Los proyectos, las empresas, en sus operaciones de negocio normales surgen las necesidades. Por ejemplo, una empresa, un proyecto que decide incursionar en otro sector, en otro segmento de mercado, ya se afronta un problema, ya se afronta una necesidad. O de repente decide incorporar otra línea de producto, ya surgen problemas, ya surgen necesidades. O de repente, cuando las empresas se afrontan a consecuencias de sucesos inesperados, por ejemplo, la caída de un puente, esta pandemia, por ejemplo, y otros. Estos sucesos provocan que se ejecuten proyectos para solucionar de manera inmediata. Por ejemplo, si se cae un puente por un terremoto, qué sé yo, entonces un proyecto tiene que ser ejecutado a la brevedad posible para que se sustituya este puente y no perjudique a los usuarios. O a consecuencia de que determinado grupo de personas deciden organizar e implementar un proyecto. Un grupo de empresarios decide incursionar en esta área y dice, bueno, vamos a hacer un proyecto y invierten, ya quieren hacer su proyecto. O de repente, si un empresario ve, dice, no, aquí hay una oportunidad de negocio. Entonces hay otro origen, ¿no? Bueno, esas son las fuentes. Usted tiene que tener ese criterio de poder identificar los problemas. Usted digamos que ya identificó un problema. Ahora ya toca seleccionar cuál es el proyecto que le va a dar solución. ¿Cuáles son esos criterios? Hay que desarrollar determinados criterios. Por ejemplo, costos, riesgo. ¿Cuál es el proyecto con menos riesgo? ¿Cuál es el proyecto con mayor riesgo? ¿Cuáles son aquellos proyectos que tienen mayor riesgo en el crédito financiero? ¿Cuáles son aquellos que tienen mayor financiamiento, mayor inversión, etcétera, ¿no? Entre otros criterios. Los criterios son las reglas, son las normas que usted tiene que tomar en cuenta para seleccionar el proyecto ideal para solucionar el problema. Bueno, luego se elaboran los supuestos, las listas de supuestos, que son las condiciones excepcionales que tienen que acontecer para que este proyecto pueda
pueda marchar con éxito. Por ejemplo, que la tasa de interés no suba, más bien que disminuya en un largo plazo. Por ejemplo, que el precio proyectado se mantenga o en su defecto que disminuya, etcétera. Esos son las listas de supuestos. Y ustedes son un listado de supuestos. Otro aspecto que hay que considerar antes de seleccionar un proyecto es recabar la información de cada proyecto. Cómo fue elaborado, quién lo hizo, cuál es el contexto en este momento de materias primas, de costos de inversiones, maquinarias, equipos, de disponibilidad de personal, etcétera, ¿no? Una vez que se ha elaborado todos estos aspectos, se procede a evaluar los proyectos según estos criterios, según estos parámetros, y usted decide uno. Va a decir, este va a ser mi proyecto que voy a ejecutar para poder solucionar el problema que se ha identificado en el anterior punto. Ahora toca hacer la cédula. La cédula de proyecto es un documento donde se autoriza formalmente al proyecto para que se ejecute. Entonces, esta cédula, que también se llama cédula de autorización, tiene unos puntos. Usted, con su proyecto que ha elaborado el año pasado, ya estoy hablando de tu práctica, va a elaborar los siguientes puntos. Primer punto, te voy a poner el título. ¿De qué se trata tu proyecto? Planta procesadora de Copasur. Proyecto implementación de azúcar morena en la comunidad 2 de octubre, por ejemplo. El título, ¿no? El 2, propósito del proyecto. ¿Cuál es el propósito? En este aspecto usted tiene que puntualizar cuál es la necesidad que está satisfaciendo, ¿no? O sea, necesidad de alimentación, necesidad de transporte, etcétera, ¿no? Y tiene que justificar por qué se eligió este proyecto. Necesidad y justificación. Luego tiene que describir, hacer una breve descripción de qué trata su proyecto. El proyecto Copasur, liofilización, por ejemplo, ¿no? El proyecto liofilización consiste en el procesamiento, industrialización del Copasur mediante un proceso de industrialización donde se obtendrá un producto que será un producto en harina, no sé, liofilizado, seco, deshidratado, etc. Y acá tiene que poner el objetivo, pero no el objetivo de tu proyecto, sino el objetivo de la razón de ser de tu proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, no sé, producir peces, producir pacuses, construcción de 50 kilómetros de carretera asfaltada, etcétera, ¿no? Capacitación de 50 comunidades, no sé, objetivos ya del proyecto, no para elaborar el proyecto, que es diferente. En el punto 5, usted pone los criterios de éxito. ¿Cuáles son los criterios de éxito que tiene que tener su proyecto? No sé, acá usted puede poner que cada pez, por ejemplo, hablando de mi proyecto PACU, que cada pez, finalizar los 8 meses, tenga un peso aproximado de 1 kilo. Otro criterio de éxito, que el precio proyectado en el mercado, 35 bolivianos, no sufra bajas, etc. Así, todos aquellos criterios que usted ha considerado su proyecto, que son esenciales para el éxito del proyecto. Es un listado. Acá el financiamiento. ¿Cuánto asciende el financiamiento? Usted tiene que apelar a su tablita de financiamiento, qué sé yo, 100.000 bolivianos. 100.000 bolivianos, el 20% son 200.000, corresponden al financiamiento interno por parte de los inversionistas. Y 800.000 bolivianos corresponden a un préstamo a 10 años plazo del Banco Unión, Fondo Productivo, por ejemplo. ¿Cuáles son los entregables más importantes? Al finalizar el proyecto, ¿qué productos, qué artículos se tienen que entregar?
Al finalizar el proyecto PACU, tengo dos fases, digamos. La primera fase, que es construcción de estanques, los entregables van a ser 10 estanques de 100 metros de largo por 25 de largo por 2.5 metros de profundidad. En la fase de producción van a ser, qué sé yo, 40.000 peces en 8 meses, cada uno con un peso promedio de 1 kilo, así. ¿Cuáles son los entregables? ¿Cuáles son los resultados en cada fase del proyecto? Y acá tiene que poner los criterios de aceptación, que son los parámetros que usted se ha puesto, ¿no? Precio de venta, peso de los pacuses, criterios de calidad de construcción de los estanques, qué sé yo, criterio de aceptación del pacú, 1 kilogramo en 8 meses, etcétera, ¿no? Con respecto al cronograma, puntos de revisión. Usted tiene que plantear un cronograma de revisión del proyecto, que puede ser mensual. A los 15 días, usted tiene que ir a ver, a los 15 días, 30 días, etcétera. Tiene que ir a revisar. ¿Y qué aspectos tienen que estar ya ejecutados? Los supuestos claves son aspectos que usted tiene que considerar en el proyecto, que son más o menos son presupuestos, no es un supuesto. Por ejemplo, para que el proyecto PACU tenga éxito, tiene que existir agua de buena calidad. Para que el proyecto acceda al crédito, el banco no tiene que subir su tasa de interés. Para que las ventas sean exitosas y estén de acuerdo a lo proyectado, los precios estén en el rango presupuestado, en el rango proyectado, no sufran bajas, ¿no? Algunos supuestos. Acá, las restricciones. Acá usted tiene que poner cuáles son las limitantes, cuáles son los aspectos que hay que considerarlas y tenerlas en cuenta. Una restricción va a ser los costos, siempre lo es. Para que el proyecto tenga éxito, una restricción es el costo de materias primas, costo de inversiones, etc. Otro aspecto es la calidad de la venta del PACU, la calidad de venta del producto, van a ser decisivos. Y así, cada elemento tiene restricciones, cada aspecto de tu proyecto. Usted mencione algunas. ¿Cuáles son los principales riesgos que se corren en el proyecto? Enumera algunas. Por ejemplo, en producción de PACU, son la incidencia de enfermedades. Un riesgo sería que el precio baje, que el precio del costo de las materias primas suba, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos de aprobación? Aquí los requerimientos de aprobación van a ser de acuerdo a cada proyecto. Por ejemplo, puede ser un requerimiento de aprobación de que para desembolsar determinada cantidad de dinero tiene que estar firmado por el técnico del proyecto, por ejemplo. O para contratar a determinado personal tiene que tener determinados parámetros, ¿no? Que sea bachiller, que sea, no sé, profesional, etc. Bueno, luego tienes que poner el gerente de tu proyecto. ¿Quién va a ser? Tienes que ponerle a alguien al mando de tu proyecto. Luego, en el punto 14, te tiene que poner aquí en la cédula cuáles van a ser los reportes o los informes que usted va a solicitar. Reporte de compras, reporte de avances, son los informes que te tiene que dar el proyecto para que usted pueda hacer una correcta administración. Luego, se designa un contraparte, alguien del proyecto para que haga seguimiento, para que acompañe el proyecto, porque tú no lo vas a hacer, no vas a estar en cada momento, entonces tienes que designar a alguien. Y finalmente se firma y se pone la fecha de aprobación. Bueno, eso es todo con respecto a la cédula. Vamos a quedar ahí, luego vamos a ver la otra parte. Les agradezco.